Muy buenos días, estimados alumnos. Me presento antes que nada, soy Fernando Espinosa, docente, parte del equipo de cátedra de Derecho del Usuario y el Consumidor. En el día de hoy nos convoca a desarrollar la unidad número 2 de la materia. En este caso vamos a desarrollar algunos aspectos eminentemente normativos que refieren a este microsistema jurídico, el enfoque constitucional que tiene nuestra materia y algunos aspectos complementarios, inclusive de la normativa vigente, tal es el caso de la ley de lealtad comercial, de defensa de la competencia, actos anticompetitivos, entre otros. Bien, en esta segunda parte entonces, en esta segunda unidad, vamos a abordar, como dijimos, los aspectos normativos de la defensa del consumidor. En este punto, recordemos que existe un andamiaje legal o jurídico en materia de defensa del consumidor, el cual tuvo su inicio, por supuesto, como sabemos, en el año 93, en realidad con la sanción de la Ley 24240, con el objeto, por supuesto, de proteger y defender los derechos de los consumidores y usuarios. Ahora bien, recordemos también que en el año 94 la Constitución Nacional fue reformada y con ella, por supuesto, los artículos 42 y 43 que básicamente incorporaron los derechos del consumidor, otorgándoles de esta manera la protección, la máxima jerarquía, si se quiere, la protección constitucional. Asimismo, en el año 2014, mediante la Ley 26.994, se aprueba el nuevo y vigente Código Civil de la Nación, que lo que viene a hacer es justamente incorporar todo un capítulo de los artículos 1092 a 1122, incorporando todo lo que tenga que ver con la figura del contrato de consumo. En este caso, modificando también algunos preceptos de la 2440 de la ley misma, ¿no es cierto?, de defensa del consumidor. Inclusive, casi a título de antecedente, en el año 96 se firma el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en materia de relaciones de consumo, que posteriormente fue aprobado por la 24669, y el cual en rigor de verdad no ha entrado en vigencia a la fecha debido a la necesidad del dictado de un reglamento común del Mercosur para la defensa del consumidor que hasta el momento no pudo implementarse. Ahora bien, en materia de jerarquías de normas o fuentes normativas de derecho consumidor, un poco como veníamos diciendo hasta ahora, recordemos que el derecho del consumidor básicamente se ha posicionado en las jerarquías más elevadas del ordenamiento jurídico argentino, partiendo por supuesto de la propia Constitución a través de sus artículos 42 y 43, luego de la reforma, como dijimos hace un ratito, seguida por el Código de Fondo para complementar este sistema de protección jurídica del consumidor, como dijimos, con la vigencia con la entrada en vigencia del nuevo código. Y también esta complementación del derecho del consumidor dentro del Código Civil y Comercial viene a beneficiar la estabilidad de alguna manera del sistema. Básicamente, ¿en qué sentido? En que permite o impide, mejor dicho, que sea modificado por reiteradas cuestiones en muchas otras ocasiones hasta intrascendentes, como quizás había sucedido en los primeros tiempos de la entrada en vigencia de la 24240. En rigor de verdad, el derecho del consumidor en el Código Civil y Comercial importa lo que se dice una evolución progresiva, eh, marcada en este caso por tanto la jerarquía como la eficacia y la estabilidad del sistema de protección jurídica en esta rama puntual del derecho. Esencialmente, lo que es el fortalecimiento del principio protectorio se traduce quizás en los artículos 7, 11, 1094 y siguientes del Código de Fondo. En lo que respecta, por ejemplo, a las normas que regulan las relaciones de consumo que deben ser aplicadas e interpretadas conforme el principio de protección del consumidor, en lo que respecta a los supuestos de duda sobre la interpretación del código de las leyes, en el cual prevalecerá siempre la regla, en este caso, a favor del consumidor o a favor de consumidores. En el caso de las nuevas leyes supletorias que son aplicables a las relaciones de consumo en curso de ejecución, ¿sí?, siempre y cuando nuevamente la regla, cuando, en tanto y cuanto sea favorable al consumidor, y el principio de acceso al consumo sustentable, entre otras cuestiones, o inclusive también la figura de la posición dominante en el mercado, reglada en el artículo 11 del código, que también vamos a desarrollar un poquito más adelante. En materia constitucional,
y a modo de derecho comparado, tenemos algunos antecedentes, por supuesto, que preceden eh, a nuestra regulación constitucional del derecho del consumidor. Fíjense que en lo que respecta, sobre todo, constituciones iberoamericanas, tenemos el antecedente del artículo 51 en España, del 60 en Portugal, del artículo 28 en México, que en mayor o menor medida, tomando como referencia, por ejemplo, el Estado español, señala de manera tajante, de modo tajante, la obligatoriedad que recae en los poderes públicos quienes garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. ¿Sí? De ello también, como dijimos, se ocupa la Constitución de Portugal, casi en similar sentido, e inclusive la de México avanzando un poquito más en la cuestión, eh, reseñando, por ejemplo, el reproche o el castigo respecto de la vulneración a este tipo de derechos. En el caso de constituciones ya sudamericanas, tenemos el antecedente del artículo 38 de Paraguay, donde reseña, por supuesto, el derecho del consumidor, un poco más relacionado a o dentro de la injerencia o de la órbita de los intereses difusos, ¿sí? O de incidencia colectiva. En el caso de Brasil, sí es un poco más preciso respecto eh, de la promoción y el respeto por los derechos del consumidor y usuario. En el caso de las constituciones de Chile, de Bolivia, entre otras, también propugnan, por supuesto, esta protección jurídica a esta particular rama del derecho. Ahora bien, en lo que atañe a nuestra propia Carta Magna, señala autores como Vidal Campos que de alguna manera la inclusión del derecho consumidor en la Constitución está estrechamente vinculada con valores democráticos de nuestra nación y básicamente viene a significar o a resaltar todo lo que tiene que ver con necesidades primarias y fundamentales en el consumo de bienes y servicios. En este sentido, eh, le asigna de alguna manera a Vidal Campos una suerte de función primordial en el Estado para evitar desigualdades y mantener lo que sería el equilibrio en las relaciones entre consumidor y usuario. Esto un poco como correlato del fundamento, al fin y al cabo, que de alguna manera hacen hacer el derecho del consumidor a modo de equilibrar las relaciones entre una parte y otra, llámese proveedor por un lado y consumidores por otro, que lo reseñamos en unidades anteriores. En lo que nos compete puntualmente a la materia regulatoria constitucional, recordemos que es el artículo 42 de nuestra Carta Magna, quien comienza diciendo: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo. Esto por ahí inicialmente había generado alguna suerte de dudas, incertidumbres, en el sentido de que parecía como que la protección constitucional aparecía como condicionada a la existencia de esa relación de consumo que aún al fin y al cabo no se encontraba definida en nuestro país, por supuesto debido a la reciente regulación. Pero lo cierto es que la doctrina es unánime, o casi unánime, en el sentido de entender que se adopta esta expresión para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia o omnicomprensiva a todas las circunstancias que rodean o que se refieren o constituyen un antecedente de la actividad destinada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para el destino final de los consumidores y usuarios. Es decir, de alguna manera trata de eh, no cercenar justamente derechos, sino ampliarlos, cuanto menos en su interpretación, en pro de la defensa de los derechos de usuario y del consumidor, ¿no? Como segunda medida también, nuestro artículo 42, recordemos que genera o señala una obligación constitucional en cabeza de todas las autoridades públicas, en este sentido, en sentido amplio, ¿no? Tres poderes del Estado, de promover y proveer a la protección de este tipo de derechos, como dijimos, ya constitucionalizados.
En lo que respecta a algunos antecedentes anteriores a la norma, al derecho, perdón, que nos ocupa, dijimos que el 22 de septiembre del 93 el Congreso de la Nación se encarga de sancionar la Ley de Defensa del Consumidor. Y esta ley fue parcialmente promulgada por el entonces presidente eh, a través del decreto 2089-93 y bueno, en este sentido, al haber sido parcialmente promulgada, tuvo algunas variantes en su articulado inicial, ¿sí? Y bueno, que muchas de ellas, por supuesto, fueron incorporadas o reformuladas a través de la ley 24.999 del año 98, es decir, casi 5 años después. Ha tenido varias reformas, por supuesto. En el año 97, a través de la 24.787, se incorporaron, por ejemplo, los artículos 10 bis y 30 bis de la norma, de la actual norma. En el año 98, como dijimos, mediante la 24.999 se incorporaron los artículos 13 y 14 y se sustituyó el artículo 14, por ejemplo. Eh, en el año 2008 sí se produjo una reforma un poco más integral de la norma base de la 24.240 a través de la 26.361. Una reforma integral que se tradujo, por supuesto, a muchos aspectos del articulado de aquel entonces. Entre algunos ejemplos encontramos, por ejemplo, la incorporación del artículo 7, artículo 8 bis, 10 ter, 52 bis, 54, 66, o bien la sustitución o reformulación de algunos otros artículos, por ejemplo, el 2, 3, el 10, 11, el 25, 27, 31, 32, etcétera, etcétera. Por ahí una de las, entre tantas, ¿no es cierto?, de las reformas más recordadas es justamente la regulación de lo que sería lo que conocemos como daño punitivo, ¿no? O como la función punitiva que tiene también su correlato con la misma reforma del Código en el 2014 y su vigencia en el 2015. Bien, en el año 2014, como dijimos, mediante la 26.994, a través de la cual se aprobó, por supuesto, el actual y vigente Código Civil y Comercial de la Nación, se sustituyeron varios artículos nuevamente de la ley base y se adaptaron y modificaron otras partes del articulado. Recordemos que en el 2014 y con su gran vigencia en 2015, el nuevo Código Civil y Comercial termina incorporando un capítulo completo relacionado al contrato de consumo. Y finalmente, las últimas adaptaciones que tuvo la norma base del derecho del consumidor datan de los años 2016 y 2022, inclusive a través de la 27.266 y de la 27.701 respectivamente. Dentro de algunas características que conlleva o que reseña esta ley base, ¿sí? La 24.240, encontramos algunos aspectos relacionados más bien con, si se quiere, una suerte de caracterización de los tipos de normas que contiene esta ley. Para la mayoría de los autores, por ejemplo, la 2440 presenta un conjunto de normas y características que se podrían clasificar en 5 tipos de normas. Por un lado, las normas de protección, que en tanto se trata de normas de protección y defensa del consumidor con la finalidad de operar en favor siempre del consumidor, es decir, este principio regla que venimos reseñando. Un conjunto de normas específicas, en tanto que el sistema de protección jurídica del consumidor debe estar integrado por normas específicas, ya que de alguna u otra manera las reglas generales no van a imponer una solución concreta a favor del consumidor, sino más bien remedios genéricos que corren peligro de que queden sujetos, ¿no es cierto?, a la ley de interpretación de jueces o administradores. Va a contener un conjunto de normas preventivas. Esta función preventiva de alguna manera se la concibe como la esencia del derecho del consumidor, imponiendo superaciones sobre un sistema clásico, tradicional, honestamente civilista si se quiere, que quizás genera una reacción jurídica frente al daño ya producido, es decir, una vez ya ocasionado el daño. También un conjunto de soluciones colectivas. Recordemos que las normas de defensa del consumidor aportan soluciones colectivas o grupales
ya que los intereses amenazados o afectados revisten de por sí una naturaleza supraindividual o a modo de, o dentro de los tipos de derechos colectivos o intereses difusos. Y un conjunto de soluciones efectivas, ya que las normas del derecho al consumidor deben contener soluciones eminentemente efectivas, ya que, a ver, el mero reconocimiento de derechos de consumidores, ¿no es cierto? Y de soluciones sustanciales de fondo serían por sí mismas inoperantes. Eh, Más que nada, si, por supuesto, si no eran acompañadas de una incorporación o de una regulación de mecanismos reales que efectivamente o que efectivicen soluciones. Dentro de, a modo de normas complementarias, también vamos a encontrar, en materia del derecho del consumidor, también vamos a encontrar la llamada Ley de Defensa de la Competencia y Actos Anticompetitivos. En este caso hablamos de una ley bastante moderna, la Ley 27.742, antes regulada por otra legislación, y que vino a quedar derogada por el 2018. En este caso, como dijimos, es una norma que viene a complementar varios preceptos de la Ley de Defensa del Consumidor y de todo el sistema y el andamiaje jurídico que implica los derechos del consumidor y usuario. En este sentido, como principio rector, si se quiere, dentro de esta norma de defensa de la competencia, fíjense que uno de los preceptos fundamentales que reseña la misma ley nos lleva a pensar y a, a percibir, ¿no es cierto?, que se van a encontrar prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas de cualquier forma manifestados relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Fíjense que si bien inicialmente el encabezado de, de este enunciado habla más bien quizás de los proveedores, de las empresas o de los prestadores, de lo que se ocupa también la ley, y ahí su correlato con el derecho del consumidor y usuario, es justamente de que ese tipo de conductas por parte de ciertos proveedores, empresas, no se traduzcan en una afección puntual respecto de quienes van a consumir o percibir esos servicios o bienes. Fíjense que esta ley también se ocupa, por ejemplo, de regular o establecer determinadas conductas o actos que constituyan prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, ¿sí? Y en ese caso, de acuerdo a la normativa, nos va a reseñar una serie de actos que se podrían presumir que producen un perjuicio al interés económico en general. En este caso puntual, vamos a ver algunas conductas que hacen presumir que se va a producir este perjuicio al interés económico general, en tanto acuerdos entre dos o más competidores consistentes, ya sea que se traduzcan en contratos, convenios o arreglos, cuyo objeto o efecto fuera alguno de los siguientes, por ejemplo, concertar en forma directa o indirecta el precio de venta o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar, perdón, o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios. Nótese hasta aquí, por ejemplo, el efecto negativo y pernicioso, por supuesto, que tendría cualquier tipo de estas conductas entre proveedores, competidores de empresas y que, por supuesto, se van a traducir en el perjuicio hacia el consumidor y usuario. Dentro de otras las conductas de esta naturaleza encontramos el hecho de repartir, dividir, distribuir, asignar o imponer en forma horizontal algunas porciones o segmentos de mercado, clientes o fuentes de aprovisionamiento, o bien establecer, concertar o coordinar posturas en la abstención en licitaciones, concursos, subastas, etc. Fíjense que en este caso también la norma
regula determinadas conductas que se van a encontrar directamente prohibidas, por ejemplo, por imperio del artículo 3 de la norma, que se van a encontrar directamente prohibidas o que, mejor dicho, implican algunas prácticas restrictivas de la competencia en sentido general. Algunas de ellas, por ejemplo, las encontramos en el hecho de fijar, imponer o practicar directa o indirectamente cualquier forma o condiciones para producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido, el hecho de concertar la limitación o control del desarrollo técnico, o las inversiones destinadas a la producción o comercialización, el hecho de, por ejemplo, también impedir o dificultar o obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado o excluirlas de esta, o también, por ejemplo, el hecho de imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas, suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos, entre algunos de los ejemplos que viene a reseñar el mismo artículo 13. ¿No? Ahora bien, esta figura de la posición dominante que señala en varios apartados, ¿no es cierto?, tanto esta norma como inclusive en nuestro mismo código, de alguna manera tiene su definición legal o normativa en el mismo artículo 5 de esta ley que estamos hablando. Fíjense que en este caso la ley nos conceptualiza o nos señala el, la- el abuso de la posición dominante para aquellos casos en donde una o más personas gozan de una posición dominante para un determinado tipo de productos. Y en este caso, producto o servicio, en este caso, es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo. O bien cuando, sin ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial o cuando por el grado de integración vertical o horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, en perjuicio, por supuesto, de. La ley también, en este sentido, al hablar de la posición dominante, inclusive reseña algunas circunstancias que a tener en cuenta, ¿no es cierto?, por los operadores jurídicos, para verificar la existencia eh, respecto a la posición dominante en el caso concreto, por ejemplo, el grado en el que el bien o servicio de que se trate es sustituible por otro, ya sea de origen nacional como extranjero, las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma, el grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate, o también, por ejemplo, el grado en el que el presunto responsable puede influir unilateralmente en la formación de precios o restringir el abastecimiento o demanda en el mercado. Nótese en este último supuesto, inclusive en el punto C, en lo que respecta a la, la potencialidad lesiva o negativa que puede tener, ¿no es cierto?, el encuadre o la configuración, mejor dicho, de la posición dominante dentro del mercado y que por supuesto se traduzcan en el daño concreto, ¿no es cierto?, para el consumidor y usuario. Y por último, otra norma también de suma relevancia que viene a complementar preceptos en relación al derecho del consumidor y usuario es la ley de la lealtad comercial, la 22802. En este caso, esta ley también aborda diferentes aspectos regulatorios que, entre los cuales se va a caracterizar o a destacar algunas cuestiones un poco más precisas y complejas. Fíjense que esta ley en realidad lo que hace es reunir de alguna forma las normas vigentes relativas a lo que es la identificación de mercaderías, frutos, productos, publicidad de bienes muebles, inmuebles, servicios, etc. Entonces, en este sentido es lo que viene a complementar el sistema de protección jurídica también de la 24240. Dentro de las principales prescripciones que reseña esta ley especial, eh, tenemos, por ejemplo, lo que respecta a los frutos y los productos que se comercializan en el país, los cuales deberán llevar impresas en forma y lugar visible sobre sus envases, todo lo que tenga que ver etiquetas, envoltorios
eh, o cualquier tipo de envase, ¿no es cierto? Como mínimo las siguientes inscripciones, siempre y cuando, por supuesto, esto implique brindar información al consumidor usuario. ¿Qué va a tener que contener? La denominación, el nombre del país donde fueron producidos o fabricados, su calidad, pureza o mezcla, las medidas netas de su contenido, etc. Otro de los preceptos de esta norma nos lleva a eh, determinar que si los productos fueron fabricados en el país, deben llevar necesariamente la indicación industria argentina o producción argentina. En este caso, los productos serán considerados fabricados en el país cuando se elaboren o manufacturen en el mismo, aunque se hayan empleado materias primas o elementos extranjeros de cualquier proporción. Fíjense que todo esto forma parte justamente de la información hacia el consumidor y usuario. Otra de las cuestiones que considera esta ley es que prohíbe consignar en la presentación de los productos folletos, envases, etiquetas, frases, descripciones, etcétera, y todo cualquier otra información que de alguna manera pueda inducir a error o a engaño o a confusión en lo que respecta a la naturaleza, el origen, la calidad, la pureza o la mezcla de los frutos o productos o de las propiedades o características. Nuevamente nos lleva a refrendar y a reforzar la figura o la función informativa que deben tener los productos para con el consumidor. Eh, Tampoco de alguna manera prohíbe, ¿no es cierto?, esta ley al indicar que no se podrá utilizar, por ejemplo, la denominación de origen nacional o extranjera para identificar un fruto o producto cuando éste, por supuesto, no provenga de la zona. Prohíbe la publicidad que puede inducir a error, a engaño o confusión respecto a las características, propiedades, naturaleza o origen o condiciones de comercialización, inclusive técnicas de producción de los bienes, de los productos. También establece que en todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores, en este caso quizás hasta se quede un poco eh, devaluado, ¿no es cierto?, en lo que respecta al contenido económico de esta prescripción, pero bueno, al fin y al cabo también nos habla de la- el criterio, si se quiere aplicar por parte de los proveedores de servicio, de las empresas, respecto de el vuelto, si se quiere, o la famosa devolución en el momento del pago o cancelación del bien. Y también prohíbe el ofrecimiento o entrega de premios o regalo en razón directa o indirecta de la compra alimentaria o la contratación de servicios. Por último, en lo que respecta a la autoridad de aplicación, que también lo establece esta misma ley, esto nos lleva al artículo 13 concretamente de la norma. En este caso, el artículo 13 nos viene a señalar que tanto los gobiernos provinciales y la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, acuérdense que en este caso es una ley anterior a la reforma constitucional, pues lo reseña de esta manera, actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones. En este caso y en la actualidad existe una delegación, si se quiere, de facultades respecto de diferentes órdenes de gobierno. Eh, a nivel local funcionan diferentes oficinas, direcciones o dependencias que se encargan de justamente regular o actuar, mejor dicho, como órganos o autoridad de aplicación para el cumplimiento tanto de esta norma en particular como de la 24240. Eventualmente, eso sí quizás varía dentro de cada provincia en la actualidad, pero eventualmente también existen diferentes órganos provinciales o dependencias o subsecretarías o secretarías, ¿no es cierto?, ¿no? A nivel provincial que se ocupan también inclusive de actuar como órgano de aplicación superior en este caso y de rever las diferentes cuestiones relativas a la protección de los derechos del consumidor y usuario. Bien, hasta aquí lo que respecta al desarrollo de la unidad número 2.